Ore por sus líderes, pastores y servidores. Ellos han sido llamados por Dios para que sirvan a Cristo de una manera especial en la iglesia. Todos hemos sido llamados para servir al Señor, pero los líderes, los servidores, los pastores son puestos por Cristo como oficiales de la iglesia, muchos de ellos para servir a tiempo completo, llamados por Cristo para servir al Señor y servir a la congregación de una manera especial. Ore y bendiga a sus líderes y pastores. ¿Qué tal, hermanos? Continuamos con la serie de Números. Hoy vamos con el capítulo 3. Pedirle siempre que lo tenga frente a usted y de preferencia ya lo haya leído antes. Número capítulo 3 se ve el llamamiento de los levitas, todos los descendientes de la tribu de Leví, para servir a Dios y a la congregación de Israel. Ellos iban a estar bajo el llamado de Aarón y sus hijos, el sumo sacerdote Aarón. De la misma forma, los levitas modernos. Miren, muchas veces creemos que los levitas solo son los músicos, pero no, ellos eran encargados de hacer todo lo del tabernáculo. Los utensilios, los sacrificios, la adoración, por supuesto, pero también armar y desarmar el tabernáculo y servir a Aarón y al pueblo en todo el encargo de estos. Por lo tanto, hoy en día, los levitas modernos serían los servidores, los líderes de la iglesia, los pastores, puestos ahí por el Señor. También se les conoce como los oficiales de la iglesia. Son personas que el Señor ha llamado, por ejemplo, los diáconos, los maestros de escuela dominical, los miembros del cuerpo oficial, los predicadores, los líderes de life groups, por supuesto los miembros del grupo de alabanza, todos aquellos que tienen un privilegio de servicio dentro de la congregación. Usted y yo debemos de orar por ellos, debemos de bendecirlos. Debemos de darle gracias al Señor por esos servidores que Cristo ha llamado. Mire, recuerde que Cristo es nuestro sumo sacerdote, pero Dios le ha dado a estos siervos los levitas modernos. Quiero que veamos algunos versículos de Números 3. Vea conmigo, por favor, Números 3:5. Y Jehová habló a Moisés diciendo: haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo. Los levitas modernos han sido llamados por Cristo Jesús para servir a Cristo sirviendo a la congregación. Mire qué importante, si el Señor te hace un llamado, recuerda que no estás sirviendo al hombre. Con tu servicio a los hermanos en Cristo, en realidad estás sirviendo a Cristo. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro verdadero jefe y Él es el que se encarga de nuestras necesidades. Veamos otro par de versículos más. Mire el 3:11 de Números, dice: habló además Jehová a Moisés diciendo: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas. Dios llama a estos oficiales de la iglesia de una manera especial para que dediquen su vida, su tiempo, su servicio completamente al servicio de Dios. Es un privilegio que Dios hace. Él es el que da el llamado a través de otros oficiales de la iglesia. Él es el que abre las puertas y a través de un buen testimonio, a través del respaldo de Dios, toda la congregación confirma que estos siervos son llamados por Dios, porque la congregación se ve beneficiada cuando estos siervos ministran. Y mire, quiero empezar este día preguntándole: ¿qué personas ha puesto Dios en su vida para que ministren tu vida, para que te enseñen la palabra, para que oren por ti, para que te den un estudio bíblico, para que te cuiden en tu crecimiento espiritual, para que ministren la alabanza, para que le enseñen la Biblia a tus hijos? Dele gracias a Dios por los levitas modernos que Dios le ha dado. Ellos le pertenecen a Cristo y le sirven a Él. Han sido puestos ahí por Él. Si usted continúa leyendo el capítulo 3, habla de 3 levitas, específicamente los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merarí. Esos aparecen ahí en el versículo 17, en Números 3:17. Y detalla cuál era el encargo que iban a desarrollar los descendientes de cada uno de estos 3 hijos de Leví. ¿Cómo podemos agradecerle a Dios por los levitas modernos que Él nos ha puesto? En primer lugar, ore por sus líderes, ore por sus pastores y por sus servidores. Mira, hay que saber que son seres humanos, que tienen también debilidades, que se cansan, que muchas veces puede ser que se desanimen, que nos muestran su mejor rostro como que no tuvieran problemas, pero ellos también son probados, son tentados, se enferman, tienen necesidades económicas, igual que nosotros, tienen aflicciones, preocupaciones, muchas veces quizás se enojan o se frustran. A veces muchas ovejitas damos mucho trabajo a estos levitas modernos, y no lo digo por las ovejas, sino que yo mismo también
Fui y sigo siendo oveja y le di bastante guerra a mis pastores. Pero miren, no dejemos de orar por los pastores. Cuando nos enteramos de algo o llegan chismes o chambres o habladurías o nosotros vemos, recuerde que son imperfectos. Muchas veces los hijos de los pastores o de los servidores van a ser presionados y criticados. Pero miren, nosotros seamos de las ovejas que ora y bendice a sus pastores. Bendice a la familia, ora por los hijos del pastor. Ora por el matrimonio de los líderes, de los servidores. Ora que el Señor los mantenga fiel a la palabra, fiel a Cristo, nuestro sumo sacerdote. No deje de orar y de bendecir a sus pastores en oración. Pida que el Señor los bendiga, los proteja, les sane, les provea y que les dé su respaldo y su sabiduría, porque entre más Dios los usa a ellos, más nosotros seremos bendecidos. En segundo lugar, obedezca a sus líderes. Obedezca a sus pastores y a sus servidores, porque recuerde que Cristo los ha puesto ahí. No estamos obedeciendo al hombre, ni estamos siguiendo el consejo de hombres. Obedeciendo a nuestros pastores, estamos siguiendo el consejo de la palabra de Dios y estamos obedeciendo a Cristo Jesús, nuestro Aarón, nuestro sumo sacerdote. Por eso es importante escuchar consejo, estar atento a las enseñanzas, a la palabra, poner en práctica, ser hacedores de la palabra. Obedezca, respete y honre a sus líderes y pastores. Y por último, no deje de apoyar el ministerio. Cuando apoyamos con las finanzas y apoyamos con nuestro servicio, recuerde que no lo estamos haciendo por el hombre. Cristo mismo es quien recibe esas ofrendas. Él es quien recibe ese servicio y de Él viene nuestra recompensa. Cuando usted siembra en sus líderes, en sus pastores, en sus servidores, en su ministerio, está sembrando en tierra fértil, porque es un ministerio que lleva la palabra de Cristo a todas las personas de la tierra. Mire ahí en Números 3, al final de Números 3, vamos a leer 3:51 de Números. Dice, y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Una bendición económica que se dio en nombre de todos los primogénitos de todo Israel. Recuerde que los levitas estaban sustituyendo a los primogénitos de Israel, pero había un excedente ahí y ese dinero fue de bendición para los oficiales de Israel que habían sido llamados a servir junto con Aarón, el sumo sacerdote, y con los levitas. Apoye su iglesia local, apoye el ministerio de sus pastores. Y termino con esto, muchos de nosotros quizá tengamos el llamado a tiempo completo a servir al Señor. Todos somos ungidos con el Espíritu Santo, tenemos dones, talentos, todos podemos servir, pero no todos somos llamados a tiempo completo como los levitas modernos. Muchos de nosotros nos dedicamos a nuestra profesión y en parte podemos también servir al Señor. Todos somos llamados a servir en parte, pero yo creo que muchos de los que están viendo este mensaje tienen un llamado de Dios para servir al Señor a tiempo completo. ¿Cómo confirmo eso? Deje que el Señor te llame a través de los líderes de tu iglesia. Mire, el Señor es quien edifica la iglesia. Él pone los oficiales, Él pone los líderes y a través de esos líderes de tu congregación, de tu denominación, va a venir un llamado que sepa usted que no es llamado del hombre, es un llamado de Dios. El llamado a tiempo completo no es solo porque yo lo siento en mi corazón y yo lo voy a hacer, sino es en el orden de una iglesia local. Voy a recibir la invitación o el llamado de parte de mis líderes inmediatos y el Señor lo va a confirmar por medio de su respaldo. Cuando las cosas son de Dios, nada ni nadie las puede detener, va a haber un respaldo. Por lo tanto, acérquese a sus líderes, exprésele si usted tiene la inquietud de meterse a estudiar teología, de meterse a estudiar para misiones, de meterse a estudiar para enseñar la palabra de Dios. Dice la Biblia que la mies es mucha y los obreros son pocos. Oremos para que más y más personas sean llamadas a tiempo completo como levitas modernos. Y mientras tanto, no dejemos de orar, no dejemos de obedecer, no dejemos de bendecir a nuestros líderes, servidores y pastores, puestos ahí para nuestra bendición por el mismo Señor Jesucristo.